Así que la pregunta que hemos estado considerando, Apocalipsis 1.8, ¿es el Señor Jesucristo el Todopoderoso? El contexto dice, no, no lo es, no es el Dios Todopoderoso. Comencemos considerando una obra que es producida por Franz Delitzsch. ¿Quién es Franz Delitzsch? Bueno, fue un alemán, luterano, teólogo luterano y hebraísta. Noten ustedes aquí, hebraísta. Escribió muchos comentarios sobre libros de la Biblia, especialmente su comentario del Antiguo Testamento, déjenme decirle. Sigue siendo hoy por hoy una obra de referencia obligada para considerar o analizar los libros en el hebreo bíblico del Antiguo Testamento. Este fue un individuo que también estudió antigüedades judías, psicología bíblica, así también como la historia de la poesía judía y hizo trabajos de apologética cristiana. De hecho, dice, hoy Delitzsch es mejor conocido por su traducción del Nuevo Testamento en el hebreo en 1877 y su serie de comentarios sobre el Antiguo Testamento publicados por junto con Carl Friedrich Keil. Es el comentario que les estaba diciendo. Es un individuo de reconocida erudición, no era testigo de Jehová, estamos hablando del año 1877, era luterano y era trinitario. Ahora, ¿qué hizo este individuo cuando él hizo su traducción, como hemos mencionado aquí, del griego hacia el hebreo, para el beneficio de los judíos, de los cuales él se creía descendiente? Bueno, pues noten esto, aquí tienen el Nuevo Testamento hebreo de Franz Delitzsch, de 1901, la edición de 1901. Pueden buscarla aquí en este link y comprobar la obra como tal. Fíjense ustedes acá, Bible Hebrew and Hebrew New Testament, translated by Franz Delitzsch, o sea, el Biblia hebrea y el Nuevo Testamento hebreo traducido por Franz Delitzsch. Y veamos cómo él traduce acá Jasón, Yohanan, o sea, revelación de Juan. Acá tenemos el capítulo 1, versículo 8. Déjenme intentárselo leer. Dice, Ani Halef, yo soy la Aleph, que es la Aleph, sería la alfa, pero en este caso en hebreo, sería la primera letra. Ve Hatab, o sea, y la Tau, Hatau, perdón. Bueno, depende, si lo tomas como U, ¿verdad? Hay quien pudiera tomarlo como A, algunos lo toman como V, pero en realidad aquí es Tau. Es decir, aquí el verbo soy no aparece en hebreo por razones de sintaxis hebrea. La sintaxis hebrea dice que el verbo ser, primera persona, singular, presente, no se pone en hebreo. Ani, Halef, yo, el Aleph, Ve, Hatab y la Tau, es decir, la última letra, la primera y última letra. Acá, fíjense, quiero mostrarles a ustedes, dice aquí, Rosh Basof, o sea, Rosh es la cabeza y el fin. ¿Por qué? Porque el texto griego del Nuevo Testamento bizantino, la recensión bizantina, añade principio y fin. Yo soy la omega, perdón, la aleph, la alfa, perdón, la alfa y la omega, principio y fin. Por eso ellos lo ponen aquí, porque ellos reconocen que eso es una pudiéramos decir, interpolación. Y él dice aquí, Neum, es decir, dice Neum. Ahora noten ustedes, dice quién, Jehová Elohim. Jehová Elohim. Delitzsch y su compañero introducen el nombre divino en el capítulo 1, versículo 8. Estamos hablando de un trinitario luterano, experto en hebreo, pero él reconoce que aquí evidentemente está haciéndose referencia, cuando dice ahí el Señor Kyrios, está haciendo referencia al nombre divino, Jehová Elohim, Ha-Hoved, o sea, el que es, Ve Hayat, el que será, perdón, el que era, perdón, Ve Yavot y el que viene o el que será. Así que acá, interesantemente, en el capítulo 1, versículo 8, nos está diciendo claramente, Jehová Elohim utiliza el nombre de Dios en su traducción al hebreo, lo utiliza muchísimas veces
en el Nuevo Testamento. Interesantemente, en muchas de ellas tienen precisamente que ver en el lugar donde la traducción del Nuevo Mundo lo ha insertado, sí, o más de un siglo después prácticamente. Bueno, no un siglo, pero unos 60, 70 años después. Y esto nos muestra que este hebraísta concuerda con lo que los testigos de Jehová hicieron años después, décadas después. No es el único. Tenemos aquí a Christian David Gingott. Déjeme decirle que Jim Bourke fue, imagínense ustedes, este individuo fue imagínense ustedes que la mejor obra que yo he visto de la Masora judía, es decir, de las notas que se encuentran, tanto la Masora Palva como la Masora Manna, es decir, la Masora que se encuentra en los márgenes, como en laterales, como en las partes superiores y la parte inferior de los manuscritos hebreos de la Edad Media. Este individuo hizo una obra monumental que explica esa Masora, que explica las distintas listas que tiene esa Masora, y además de eso hizo una traducción perdón, no una traducción, sino una compilación de la Biblia hebrea, y además de eso hizo una traducción de lo que es el Nuevo Testamento en griego hacia lo que es el hebreo moderno. Este individuo, que también es reconocido como uno de los mejores hebraístas que ha dado el siglo XVII y XVIII, él nos dice algo acá muy interesante. Vamos a ver un momentico. Aquí tienen su Nuevo Testamento. Noten ustedes Salkinsohn Gimbor Hebrew New Testament. Y ella está hablando de dónde conseguirlo. Word Salkinsohn Gimbor Hebrew New Testament may be obtained, o sea, puede ser obtenido. Y acá, fíjense, ustedes pueden visitar esta página de su Nuevo Testamento de Ha-Hiveyon. Perdón, esto es Ha-Hiseyon, o sea, la revelación. Acá tenemos el capítulo 1, alfa, ¿qué alfa? Aleph, en hebreo. Me perdonan, pero es que tengo que estar cambiando de un idioma al otro. Aleph en hebreo es el número 1. Noten ustedes, aquí este es el versículo 1, que comienza el Apocalipsis 1. Noten ustedes 1, del 24 acá al 25, y aquí es 1 del 1 al 23. Del 1 al... Bueno, en este caso se está refiriendo aquí a otro libro de la Biblia, Judas. Pero noten ustedes el versículo 8. Dice, a ver, Anoki Aleph, o sea, yo soy el Aleph, o sea, lo que sería alfa en griego. Betav aquí es esto, y también. Esto es una conjunción en hebreo que significa también. No, perdón, no es esta, es Saf, perdón. Volvamos atrás, dice Anoki Aleph Betau, o sea, el Aleph y la Tau, primera y segunda letra y última letra del hebreo. Neum, es decir, dice, y ahora noten, ¿quién dice eso? Jehová Elohim. Jehová Elohim. ¿Por qué estos dos hebraístas, que no fueron testigos de Jehová, en su traducción al hebreo, para beneficio de los judíos, introducen el tetragramatón? Ese es un reconocimiento de que originalmente lo que estaba ahí es el nombre divino. Simplemente. Porque es que en todo el libro de Apocalipsis hay prueba contundente de que ese nombre estuvo originalmente en el Nuevo Testamento. Ahora, fíjense, no vamos a hablar de traducciones realizadas en el siglo XVII, XVIII, XIX, no. Vamos a hablar de la sociedad bíblica de Israel. Nótenlo ustedes aquí. Nuevo Testamento en hebreo de la sociedad bíblica en Israel. No estamos hablando de sociedad bíblica unida, estamos hablando de sociedad de la Biblia en Israel. Bien, ¿cómo traducen ellos acá la revelación? Capítulo 1, versículo número 8. Miren el 7 aquí, el 8. Ani, es decir, yo. Ha-Aleph, es decir, la Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo. Miren aquí, Af, esta es la conjunción a la que se referencia, perdón, ahorita me confundí. Es mucha información. Af significa también, o sea, yo
La Aleph también, yo, Ani de nuevo, Ha Tau, es decir, la Tau, la última letra. Neun, es decir, dice, y ahora noten ustedes acá, el tetragramatón Yod Hei Vav Hei no tiene los puntos vocálicos, es decir, para decir Jehová, pero tiene el tetragramatón, introduce el tetragramatón, por tanto aquí, Neum dice Jehová Elohim. Ha, Jovet, Ve, Hayat, Ve, Yavod. El que es, el que era y el que ha de venir. O el que será. Entonces, acá estamos viendo claramente que noten ustedes, no los testigos de Jehová, la sociedad bíblica en Israel. La sociedad bíblica en Israel dice ahí, introduce ahí el nombre de Dios como hace la traducción de Nuevo Mundo. Estamos hablando de hebraístas, que qué conocimiento tienen el hebreo, que traducen del griego al hebreo. Y sin embargo ellos utilizan el nombre divino ahí, reconocen que lo que va ahí, de quien se está hablando ahí, según el versículo 4, el que es y quiere que ha de venir, una referencia directa al tetragramatón, aquel cuyo nombre es escrito en la frente del que vence, aquel que es el Dios del Señor Jesucristo, que revela al Señor Jesucristo el contenido del libro de Apocalipsis, aquel que es llamado Santo, 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 y que en el libro de Isaías es llamado Jehová Sebaot, no es otro que precisamente Jehová Elohim, es decir, Jehová de los ejércitos. Sigamos. Quiero mostrarles ahora un manuscrito. Este manuscrito está fechado, según la página web que pueden ver acá, en donde se encuentra este manuscrito, precisamente, y es parte de la colección de la British Library en Reino Unido, es el Sloan 237, y es fechado entre el 1500 y el 1699, si mal no recuerdo. Es decir, en este periodo de tiempo este manuscrito fue escrito, no sabe, puede ser que haya sido una copia de un manuscrito más antiguo o una traducción de lo que es el griego al hebreo. Noten acá, este es el capítulo 1 del libro de Apocalipsis y aquí tenemos nada más y nada menos que el verso número 8. Noten aquí dice Ani ha-alef betau, o sea, yo, la alef y dice acá la tau. Amer, es decir, dice, ¿quién dice? Jehová ha-Elohim. Jehová ha-Elohim. Jovet ve yaye. Y entonces acá dice ve perdón, ve sheyavó. Entonces acá interesantemente vez tras vez está utilizándose el nombre divino en estas Biblias hebreas del 1500 en adelante. Ahora, mire, Biblia de sociedades trinitarias. Sociedad de la Biblia trinitaria. No de los testigos de Jehová. Trinitaria. Esos que creen que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre son un mismo ser, tres personas diferentes. ¿Cómo traduce en su Hebrew New Testament, o sea, Nuevo Testamento hebreo, Apocalipsis 1:18, estos individuos? Mírenlo aquí, miren. Ahí tiene, fíjense ustedes, Jasón, es decir, revelación, Yohanan, o sea, Jehohanan, Jehová ha dado. Y aquí el versículo 8 del capítulo número 1 de Apocalipsis dice acá, vamos a buscarlo un momentico el comienzo. Dice, a ver, vamos a ver. Acá. Ani ha-alef, o sea, yo, la alef, va ani ha-tau, y yo, la tau, resh, vesof, es decir, cabeza o principio y final. Noten aquí dice Neum, es decir, dice Jehová ha-Joved Vehayat Veyavod.
Noten ahora qué interesante. El Shaddai, o sea, Dios Todopoderoso. Déjenme mostrarles un momentico acá, porque es muy interesante este dato. Vamos a ver un momentico. Aquí dice Hashaddai, o sea, el Todopoderoso. Déjenme ver un momento. A ver acá. Miren ustedes aquí, qué interesante. Acá, este Nuevo Testamento, vamos un poquito más atrás, vamos a revisar cómo lo tradujeron también Delis y Ginger. Noten ustedes aquí. Después de decir Jehová Elohim, el que es y quiere que ha de venir, noten ustedes Elohei, es decir, el Dios Sebaot, el Dios de los ejércitos. ¿Quién es el Dios de los ejércitos? Jehová. Noten, Sebaot, la misma palabra que decíamos ahorita, que vamos a mostrarlo de nuevo ahorita, que es utilizada para referirse a Pantocrator, pero en este caso en hebreo. Y Jehová Elohim, bueno, aquí dice El Shaddai, según Ginger, se puede utilizar cualquiera de las dos palabras. Acá, vamos a ver, aquí noten ustedes Elohei, o sea, el Dios de Sebaot, o sea, el Dios de los ejércitos. Y Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, un título que es dado a Jehová, no al Señor Jesucristo. Y acá, bueno, se utiliza en este caso Hashaddai, o sea, el Todopoderoso, que es Apocalipsis 17.1. Pero sin embargo, bueno, aquí también se utiliza el Shaddai, o sea, el Dios Todopoderoso. Ahora, yo quiero mostrarles a ustedes. Esta es una Biblia producida también por la editorial Hoffman, trinitaria también. Es la Biblia Peshita, traducida de la Peshita siriaca, en siriaco. ¿Y cómo traducen ellos el versículo 8 de Apocalipsis 1? Yo soy el Aleph y la Tau, ya lo vimos, ¿verdad? Ani, Ha Aleph, Ve Tau, o sea, yo soy el Aleph y la Tau. Recuerden que el verbo soy no aparece en hebreo, bueno, tampoco en arameo, pero es algo, perdón, no arameo, siriaco. Bueno, la verdad es que tendría que comprobar si en el siriaco aparece o no. El siriaco tiene una gramática un poquito diferente del hebreo. Dice Yahvé Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es este? ¿El Señor Jesucristo? No. Es el que el versículo 4 habla de él, refiriéndose al que es y que era y que ha de venir, que es diferente de los 7 espíritus y que es diferente del Señor Jesucristo. O sea, esta traducción al español, que no es la traducción de Nuevo Mundo, hace exactamente lo mismo que la traducción de Nuevo Mundo, como hacen estos hebraístas, de introducir el nombre divino, porque hay prueba evidente de que ese nombre fue arrancado de la Biblia, aunque no tengamos ningún manuscrito. Yo les voy a poner un ejemplo que nos ayuda a entender esto. Hasta el año 1952-53 no teníamos un solo manuscrito de la Septuaginta anterior al siglo II, de la era cristiana, de la era común. Sin embargo, se descubre el FUAT 266, me parece que por el año 53 o al 56, no recuerdo exactamente, tendría que revisar el dato, pero aproximadamente por ahí. Y es interesante que este manuscrito tiene el nombre divino en la Septuaginta griega, porque es anterior al siglo II de nuestra era. Todos los manuscritos de la Septuaginta anterior al siglo II, era común, tienen el nombre divino en una forma u otra. Incluso en el caso de uno de Levítico, que hemos mencionado en otras ocasiones en este canal, tiene Yao, que no es más que la transliteración de la Yod, la He y la Vav por Iota, Alfa, Omega. Y para referencia, busquen en nuestro canal una serie de videos que yo hice sobre la pronunciación del nombre divino y la arqueología bíblica, y que les va a dar una mejor perspectiva de este tema. Pero el punto central es que estos traductores que son trinitarios, no son testigos de Jehová, reconocen que el versículo 8 se está haciendo referencia a Yahvé o Jehová. Introducen el nombre divino ahí, como hace la traducción del mundo. A ver, ¿cómo pueden ustedes mostrarme ahora a mí o a cualquier testigo de Jehová que Apocalipsis 1.8 está refiriéndose al Señor Jesucristo cuando el contexto muestra que no? ¿Cómo puede usted mostrarme a mí que la traducción del Nuevo Mundo es deshonesta al introducir ahí, en el lugar que le corresponde originalmente, el nombre divino, cuando el libro de Apocalipsis continuamente habla de ese nombre divino? Inclusive lo menciona en Apocalipsis 19 de manera explícita, contraída, pero explícita. Yah y Jehová es el mismo nombre. Es como decir Yehohanán y Yohanan. Es el mismo nombre, uno contraído. Eso lo vimos cuando estudiamos los nombres hebreos para considerar la pronunciación del nombre divino aquí en este canal. Esto nos dice claramente, más allá de toda duda, que
esto de que los testigos de Jehová son deshonestos. No, no, no. Entonces, mire, Delis lo fue Gimbur. Estamos hablando de dos grandes hebraístas trinitarios. Lo es Hoffman. Y acá, Hoffman, otra vez, esta editorial trinitaria nos dice que Pantocrator es para quién? Para el Padre. Y que la palabra todopoderoso, omnipotente aquí en el Antiguo Testamento griego, la palabra significa Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot, justo lo que estábamos diciendo ahorita, Jehová Sebaot. Por tanto, esto le tira por completo su teoría de que el Señor Jesucristo es el Todopoderoso basado en Apocalipsis 1.8. De hecho, los testigos de Jehová en el pasado veían Apocalipsis 1.8 como una referencia al Señor Jesucristo, pensando en Juan 1.1, donde se habla de el Señor Jesucristo como un Dios, y en Mateo 28, 19, 20, donde se dice que el Señor Jesucristo ha recibido toda autoridad y por tanto todo poder, y por tanto se entendía o creían nuestros hermanos de ese tiempo, no que Él fuera todopoderoso, porque cuando usted lee bien claro el artículo dice, esto no significa que sea el Dios todopoderoso, significa que ha sido nombrado por Dios para tener todo el poder, y por tanto se le puede llamar desde ese punto de vista. Pero cuando se entendió mejor Apocalipsis 1.8 a la luz del contexto, se dieron cuenta que no estaba haciendo referencia al Señor Jesucristo, sino a Jehová de los ejércitos, aquel a quien los querubines alaban diciendo santo, 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 Jehová Sebaot, es decir, Jehová de los ejércitos. ¿Qué nos muestra todo esto? La importancia tan grande que tiene de investigar a fondo las cosas en vez de simplemente aceptarlas, hermanos y amigos. Para los trinitarios que están viendo este video, pueden ver, hemos utilizado referencias que no son de los testigos de Jehová, que son de ustedes mismos, producidas por la Sociedad Bíblica en Israel, por Delis, por Gimbur, por sociedades bíblicas trinitarias, por un manuscrito del libro Apocalipsis en la Edad Media, que nos dicen claramente, hay muchas otras obras de consulta que reconocen que ahí el nombre que va es el nombre de Jehová, que utilizan el nombre de Dios libremente ahí porque reconocen que esa es una referencia a ese nombre, porque reconocen que el nombre estaba originalmente en el Nuevo Testamento y fue eliminado del mismo, y eso vamos a estar mostrando pruebas suficientes en próximos videos. Recuerde, como dice la Biblia, el apóstata, según el libro de Proverbios 9:11, el apóstata por su boca arruina a su semejante, pero por conocimiento son librados los justos. Espero que esto les haya podido ayudar a despejar la incógnita si el libro de Apocalipsis en realidad. Esperamos que esto le ayude a ver la armonía interna que tiene la Biblia y el hecho de que cuando investigamos a fondo los asuntos, cuando estudiamos en contexto las declaraciones, podemos entender la palabra de Dios con claridad y entender que el Señor Jesucristo y su Padre son dos seres diferentes y que el Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero, según Juan 17, 1-3, aquel a quien el Señor Jesucristo reconoce como su Dios, es el Padre, es decir, Jehová de los ejércitos.